Zebra Podcast, el podcast sobre altas capacidades. De Proyecto Zebra, presentado por Ana Roch. Hola a todos, soy Ana Roch y estáis escuchando Zebra Podcast. No podemos empezar esta edición del podcast sin dar las gracias. Gracias a todos los que lo habéis escuchado los anteriores episodios, seguís aquí escuchándonos y gracias también a los que nos escucharéis en un futuro. Sin vosotros esto no sería posible o por lo menos no sería lo mismo, así que es un placer que nos estéis detrás de la pantalla escuchando. En el primer podcast hicimos una definición de altas capacidades centrándonos un poco más en teoría de la psicología y en lo que decían los estudiosos sobre estas personas. En el segundo hablamos de adultos y de su relación con el mundo exterior, pero también con ellos mismos. Y en el tercero hablamos de psicopedagogía, haciendo una entrevista a Cecilia Jiménez, en el ámbito más de niños y de adolescentes en el plano escolar. Hoy nos centramos en las emociones, en la parte más de psicología quizás al uso, y vamos a hablar desde el punto de vista emocional y de sentimientos. Pero, como ya es habitual, antes de empezar, vamos a recordar brevemente las redes sociales de Proyecto Zebra. Recordad que estamos en Instagram. Síguenos en @the_zebra_project o buscando Proyecto Zebra con Z en Instagram. También nos podéis encontrar en Facebook. Encuéntranos en Facebook con el nick @somoscebras o buscando Proyecto Zebra con Z. Y si queréis contactar con nosotros por lo que sea, recordad que tenemos también un email. Puedes escribirnos a somoscebras@gmail.com, cebras con Z. También aprovecho esta ocasión para comentaros que Proyecto Zebra es un proyecto en crecimiento y que muy pronto, seguramente si estáis escuchando esto días después de la fecha de publicación del podcast ya sea una realidad, vamos a abrir una página web en la que podréis encontrar todo tipo de servicios dedicados a las personas con altas capacidades y a los planes de desarrollo del talento. Muy pronto podremos anunciar nuestra web, así que estáos pendientes de nuestras redes sociales donde estará toda la información. Y esperamos que sea de vuestra utilidad y de vuestro gusto. Sin más dilación, entremos ya en materia. Vamos a hablar en este podcast, como hemos dicho, de emociones en personas con altas capacidades. Y voy a empezar diciendo que me parece que no está muy claro y que es una cuestión muy importante, que las emociones de las personas con altas capacidades no dejan de ser emociones de personas, entonces no son distintas a las de los demás, simplemente pues pueden verse más exageradas, pueden verse acentuadas ciertas emociones que pueden no ser lo habitual en otras personas, en otros perfiles, pero las emociones que sentimos, el miedo, el amor, la felicidad, lo que sea, son las mismas. Entonces, partiendo de ahí, también tenemos que tener en cuenta el factor de que las emociones en la sociedad actual son algo muy descuidado, algo que no se le presta atención y que se minoriza muchas veces. Sobre todo en el ámbito académico, muchas veces nos encontramos con estudiantes que, pese a tener unas notazas y un nivel de rendimiento muy bueno, luego emocionalmente, pues primero de todo no se conocen, no saben qué es lo que están sintiendo, no lo procesan bien, no lo saben realmente llevar y además socialmente o en su entorno tampoco se da ninguna importancia a esas emociones, a cómo se encuentra cada persona y no se entiende tampoco la importancia de eso en un entorno social, en un entorno de relaciones. Desgraciadamente es muy habitual que no se tenga en cuenta la importancia y la implicación social que conlleva el conocer las emociones propias y también el poder identificar las emociones externas. La forma en la que yo me encuentre va a afectar en cómo se encuentra la otra persona con la que estoy teniendo un trato. Le voy a transmitir mucho más de las palabras que le pueda decir, pero es que las palabras que le pueda decir también van a ser distintas según mi estado emocional. Y de la misma manera, así como me hable o me transmita la otra persona con la que yo tenga un trato, también me va a afectar a mí. Entonces, toda esa relación de las emociones, todo el tema de conocerlas para poder identificarlas, para poder saber cómo actuar una vez que sé lo que me pasa, lo que siento, tiene mucha importancia a la hora de poder desarrollar unas buenas y unas sanas relaciones sociales.
Centrándonos más ya en la cuestión de las altas capacidades, de cómo esas personas sienten y proyectan todas esas emociones que les pasan, vamos a hablar del pensamiento arborescente. ¿Qué es el pensamiento arborescente? El pensamiento arborescente es el tipo de pensamiento más habitual en personas de altas capacidades que funciona pues como un árbol. Eso quiere decir que tenemos un tronco, que es la idea principal, el pensamiento base, origen, que viene con unas raíces pues, de otras ideas o de otros pensamientos previos, y en base a ese tronco principal, a esa gran rama, salen muchas otras ramificaciones, ramitas más finas y luego todavía más finas, y hojas y frutas y demás cosas. Entonces, desde el tronco, que era la idea, la pregunta principal, salen muchísimas opciones distintas. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces cuando preguntemos una cosa muy concreta a una persona de altas capacidades, su respuesta no sea concreta o no sea concisa, no sea una sola cosa, sino que, bueno, si lo es, por lo menos en su cabeza ha habido muchas más opciones posibles hasta que ha escogido una de esas ramas para utilizarla como su respuesta a la pregunta que le hemos formulado. El pensamiento y las emociones tienen mucha relación y aquí en las personas de altas capacidades influye ese factor de la arborescencia. Una emoción puede originar una serie de pensamientos pueden originar una emoción. Eso quiere decir que al haber esa ramificación del pensamiento que puede venir desde una emoción, puede llevarnos a una emoción, muchas veces saltando de rama en rama nos olvidamos de qué rama veníamos o no lo tenemos muy claro. Entonces, el reconocimiento de las emociones propias a veces puede ser un camino complicado por la rapidez de ese pensamiento y por tanto salto de rama en rama, al final perdiendo un poco la noción del árbol en el que nos encontramos. En definitiva, y otra vez volviendo al mismo tema, pero es que de verdad que es muy importante, el autoconocimiento y reconocer en uno mismo aquello que está ocurriendo en el pensamiento y a nivel emocional es muy importante. Asimismo, las personas de altas capacidades, no todos los casos, pero muchos, son personas que suelen dudar mucho, suelen tener mucha curiosidad siempre por llegar al porqué de las cosas, pero de la misma manera no suelen confiar. De esta manera, a veces no confían en ellos mismos, por ejemplo, al reconocer una emoción y hacerlo de una forma muy sencilla o que no les lleva trabajo, les hace dudar, les hace pensar que quizás no están llegando al fondo de la cuestión, no están realmente indagando en la emoción para reconocerla tal y como es, y de esta manera esto también puede dificultar el autoentendimiento. A este factor tenemos que sumarle también la cuestión de la intuición. Las personas con altas capacidades suelen tener muy buena intuición, a veces se fían mucho de ella, a veces no. En cualquier caso, esto también hace que al tener esa buena intuición tengamos mucha más facilidad para reconocer o por lo menos intuir, entender lo que está pasando. Esta suma de cuestiones puede llevarnos a un bucle del que hay que saber salir para realmente entenderse a uno mismo. La sociedad puede ser un arma muy dura contra las personas que sienten emociones, es decir, contra todas en realidad, porque juzga mucho. El juicio suele ser algo negativo, más que nada porque muchas veces se construye a partir del desconocimiento. Si yo desconozco algo, no sé lo que implica. Si yo desconozco cómo se encuentra una persona, no sé qué implica para ella ese estado. Por lo que si yo lo juzgo, lo que estoy haciendo es transmitirle a esa persona una percepción propia que, primero de todo, no tiene ningún interés en recibir esa opinión, ese juicio, y por otro lado, no le va a hacer seguramente ningún bien porque es cuestionar aquello que una persona siente, que es algo muy íntimo y muy propio. Estos juicios pueden ser siempre muy dañinos para todas las personas, pero pueden serlo todavía más para personas muy sensibles, como suele ser el caso de las personas con altas capacidades. Porque dar ese tipo de opiniones, que la sociedad las dé a esas personas, puede ocasionarles muchas dudas o puede hacerles dejar de creer en las percepciones propias de la realidad. Pueden sentir que sentir demasiado es malo, pueden pensar que sus emociones no son válidas o no son tan válidas, tan normales como las demás, que no son como deberían, que no son naturales.
etcétera. Todo esto son opiniones muy perjudiciales y que realmente no tienen ninguna base real, no son ciertas, porque sentir no es malo en sí. Lo malo puede ser sentir mucha pena mucho tiempo seguido o sentir mucho miedo ante ciertas cosas, pero el hecho de sentir más o sentir menos, en principio, como tal, no es nada malo. Si socialmente se hace que estas personas se sientan mal por cómo son sus sentimientos y emociones, lo que va a ocurrir es que las van a intentar esconder, van a intentar crear un personaje, falsificar una coraza, de manera que muestren una cara de ellos que no es la real. Y tener esa herramienta de la coraza del personaje no tiene por qué ser del todo malo, y puede ser un buen recurso que se puede utilizar a veces en situaciones en las que el entorno no es del todo favorable para poder mostrarnos tal y como somos o para que se nos acepten las emociones que sentimos. Pero sí que ya es preocupante cuando esa herramienta se usa a diario en cualquier contexto social, porque de esta manera al final uno mismo acaba creyéndose que es el personaje que se ha inventado y por lo tanto deja a un lado las emociones que realmente sentía por así como es él, no por nada malo, sino simplemente por cómo es. Este hecho ocurre fundamentalmente, aunque no solo, en niñas, sobre todo en la edad adolescente. Recordemos que en las personas de altas capacidades la adolescencia puede manifestarse como tal un poco antes, más que nada por la forma de encarar la vida y por el carácter, no por otras cuestiones. Y en ese rango de personas, en esas niñas desde los 10 11 años hasta los 15 16 depende un poco de cada persona, se esconden especialmente las emociones, se esconde especialmente la inteligencia, se esconde especialmente todo aquello que las haga destacar de manera que, pues eso, se convierten en un personaje muy sencillo, que no destaca en nada y que no llama la atención en nada que tenga que ver con la cognición o con una alta inteligencia o rendimiento. Se ha visto que este fenómeno afecta especialmente a este rango de edad y a este género, a las mujeres jóvenes, a las niñas, y me parece preocupante porque demuestra que como sociedad hay algo que no estamos haciendo del todo bien. Porque, ¿por qué a los niños, a los hombres, no les ocurre esto? ¿Qué estamos inculcando en esas mujeres para que piensen de esta manera o para que intenten esconder aquello que son? No me quiero meter en camisas de once varas, pero es un tema que da para reflexionar. En definitiva, a cualquier persona de altas capacidades o especialmente sensible que esté escuchando esto, le diría que confíe en lo que siente, que se escuche, que se tome el tiempo que necesite para realmente entenderse, que se observe, que haga meditación o cualquier otra técnica que le pueda ayudar a realmente conectar con el centro de él mismo, de ella misma, y que de esta manera valide y entienda que todas las emociones que pasan por su cabeza son igual de buenas, de válidas, de correctas, de lo que sea, que las demás. Asimismo, a todas las personas que estén en contacto con personas altamente sensibles, con personas de altas capacidades, con personas que sienten mucho, decirles que en ningún momento traten de hacerles dudar de aquello que piensan, de aquello que sienten, de aquello que les conmueve. Por mucho que parezca que lo hacen de manera exagerada, que son muy dramáticos, siempre y cuando los pensamientos que esas personas reflejen sean sanos, no sean algo preocupante a nivel de salud mental. Y me parece también fundamental comentar la cuestión de los niños pequeños, de las niñas pequeñas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo hacemos para que realmente cuando sean mayores sepan identificar las emociones? Pues empezando a hacer ese trabajo desde pequeños, sin pensar que son demasiado pequeños o que no lo van a entender. Obviamente a un bebé de 4 meses no le podemos explicar ciertos términos o no le podemos hacer sentir ciertas cosas, pero sí que podemos enfocar la educación y el trato que reciban en el entendimiento de uno mismo y en la validación de aquello que pensamos y de aquello que sentimos. Es también muy importante educar desde el respeto, desde el entendimiento mutuo y desde el no juzgar. Los juicios suelen ser muy malos, muy negativos y muy contraproducentes porque al final no aportan nada ni a la persona que lo emite ni a la persona que lo recibe. Para dar una muy pequeña herramienta a padres, a educadores en general, a personas que traten con niños,
recomendaría una cosa muy sencilla, pero creo que puede ser muy interesante reflexionar sobre ella, que es escucharles, dejarles hablar. Muchas veces a la hora de dar una clase, de enseñar algo a un niño, damos por hecho que le tenemos que dar un discurso, que tiene que entender ciertas cosas y por ello pues nos tiene que escuchar y luego ya pues hacer el ejercicio que nosotros le propongamos. Pero al no dejarle expresarse, estamos limitando mucho a esa persona y está entendiendo que tiene que estar callada, que no tiene ese momento para reflejar cómo está o para explicarnos sus intereses o sus emociones. Entonces, simplemente dejarles hablar, preguntarles cómo se encuentran, preguntarles qué sienten, qué piensan, puede ser muy interesante. Para elaborar nuestros podcasts, tanto el equipo de producción del guión como yo nos documentamos siempre, siempre estamos leyendo libros, leyendo artículos para dar una información lo más veraz y lo más actualizada posible, contrastándolo también con casos prácticos, pero a la vez tenemos que admitir que, por supuesto, hay una pequeña parte de aportación personal. En ese sentido, estamos muy abiertos a que desde vuestro conocimiento, desde vuestra experiencia, nos comentéis qué os ha parecido, qué opináis del tema, si estáis en desacuerdo en alguna cuestión. Y por ello tenemos abiertas las vías que os comentamos al principio del podcast para recibir vuestros comentarios y vuestro feedback. Además, y como ya hemos dicho en otros capítulos, estamos abiertos a hacer colaboraciones, a hacer entrevistas, a hacer otro tipo de formatos en este podcast, introduciendo a otras personas, además de a mí. Así que estamos también muy abiertos a recibir vuestras propuestas para incluiros en el podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.